Y ya, empezamos. Bueno, ya ustedes me dirán quién va a empezar para ir Yo avanzando. comienzo, doctor. Aguirre comienza. Ok, ok, Renzo, Perfecto, doctor. escuchamos. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a sustentar el tema de inmunidad innata. Siguiente, por favor. Vamos a hablar respecto a las características del sistema inmunitario innato y la parte que les voy a exponer es las características de reconocimiento en la inmunidad innata. Tenemos que entender que existen factores externos, los cuales son patógenos, sí, específicamente, los cuales ingresan a nuestro cuerpo y llegan a interaccionar con nuestra inmunidad, nuestra barrera innata en este caso. Estos productos microbianos llegan a estimular la inmunidad innata y estos mismos reciben el nombre de patrones moleculares asociados a patógenos o abreviados como los PAM. También tenemos que entender que existen los DAM, que vienen a ser los patrones moleculares asociados a peligro o también considerados alarmistas, que estos ya son prácticamente propios del cuerpo, ¿no? Son como que la alerta. Estos PAM llegan a interaccionar con receptores específicos, esos receptores que son para el reconocimiento de patrones, con la abreviatura PRR, que más adelante existen 5 primarios y algunos secundarios que voy a mencionar, la ubicación, la localización, cómo interactúan y en dónde, ¿no? Un ejemplo que podemos ver en el cuadro en la parte inferior izquierda respecto a los PAM, de origen, por ejemplo, viral, eh, a nivel mediante su ARN, ¿no? Los virus, a nivel de la pared celular de los gram negativos, por ejemplo, los PAM vendrían a ser los glicopolisacáridos, a nivel del ADN de las bacterias, los PAM, los nucleótidos no metilados, a nivel del origen de las glucoproteínas, los PAM vendrían a ser glucanos ricos en manosa, y en la membrana celular de los microbios, los organismos en general, la fosforilcolina. Siguiente, por favor. Hablamos respecto a qué son estos receptores de reconocimiento de patrón. Vienen a ser moléculas secretadas que vienen a circular a nivel de sangre y linfa. Son receptores que están ubicados generalmente en la superficie celular, eh, fagocíticas, tanto como estos macrófagos llegan a unirse al patógeno, lo rodean, interaccionan y de esta forma mandan señales, mediante vías de señalización. Existen receptores de superficie celulares que se unen al patógeno, iniciando esa señal que les mencionaba, provocando la liberación de moléculas efectoras, por ejemplo, en este caso las citoquinas. Siguiente. Dentro de los receptores de reconocimiento del patrón, es un cuadro prácticamente resumido, más adelante voy a hablar a detalle, donde podemos encontrar los principales receptores de reconocimiento del patrón. En este caso, vamos a hablar de los receptores de tipo TOL, receptores de lectinas tipo C, los receptores fagocíticos y los receptores de tipo NOX. Las ubicaciones más adelante las voy a mencionar y también las interacciones, ¿no? Y sus PAM específicos. Siguiente, por favor. Estos receptores de tipo TOL, que son una familia conservada, que a lo largo de la evolución de receptores de reconocimiento del patrón expresados en muchos tipos de célula que reconocen productos de una amplia variedad de microbios, así como moléculas expresadas o propiamente dicho, liberadas, ¿no? A nivel del estrés celular o a nivel de células que se están muriendo. Estos receptores de tipo TOL vienen a ubicarse a nivel de la membrana plasmática y a nivel de los endosomas. Dentro de los receptores tipo TOL importantes encontramos los TLR1, 2, 4, 5, 6, estos que tienen ubicación específica a nivel de superficie celular, los TLR3, 7, 8, 9, específicos que se expresan en los endosomas, y cada uno de estos tiene un reconocimiento específico. Por ejemplo, el TLR1 reconoce al triacil lipopéptidos, tanto de las micobacterias y de las bacterias gram negativas. El TLR2, glucanos, lipoproteínas bacterianas. TLR3
el RNA bicatenario viral, TLR4, los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, el TLR5, Disculpe, ¿se escucha? Sí, ha habido una pausa de Sí. 1 minuto, creo. No sé qué pasó. Doctor, va a disculpar el internet. Estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, ahora me conecté del teléfono. ¿Se escucha, verdad? Sí, te escucho yo. No sé, espero que tus compañeros también. Estaba mencionando respecto a los... A ver, un segundito, por favor. ¿Hay eco o está sonando bien? Yo te escucho bien. Ya, doctor. ¿En qué parte me quedé? Estaba hablando respecto a los receptores de tipo TOL. Sí, estaba hablando de los receptores de membrana. Sí, mencionaba específicamente los receptores de tipo TOL, los TLR1, 2, 4, 5, 6 y los 3, 7, 8, 9, ¿no? Los cuales se encontraban divididos tanto el TLR1, 2, 4, 5 y 6 a nivel de la superficie celular y los 3, 7, 8, 9 a nivel de los endosomas, y que cada uno de estos tiene un reconocimiento específico. ¿Me quedé en esa parte o sí escucharon? Hasta ahí estuvimos. Ya. Los, Ya, los, tip- continúa. los, recep- los receptores de tipo TOL, por ejemplo, los TLR1, vienen a reconocer específicamente a los triacilipopéptidos de las micobacterias y de las bacterias gram negativas. Los TLR2 reconocen los peptidoglucanos y las lipoproteínas bacterianas. El TLR3 específicamente para el RNA bicatenario viral. TLR4, lipopolisacáridos de bacterias gram negativas. TLR5, la flagelina. TLR6, los diacil-lipopéptidos, componentes tanto de micobacterias como de las bacterias gram positivas. El TLR7, el RNA monocatenario viral, junto con el TLR8, y el 9, específico para los dinucleótidos no metilados. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Dentro de estos receptores de reconocimiento encontramos también los de tipo NOT. Estos de tipo NOT, tanto NOT1 como NOT2, vienen a ser una familia de base de 20 proteínas citosólicas diferentes, algunas de las cuales reconocen tanto los PAMP y los DAMP, o sea, de factores externos e internos del cuerpo, y reclutan otras proteínas para llegar a formar complejos. Estos complejos llegan a transmitir señales que prácticamente promueven la inflamación, ¿no? Como resumen, formación de complejos transmisores de señales que promueven la inflamación. Posteriormente, los detectores citosólicos de ADN y de la vía STINC, que son moléculas que detectan el ADN citosólico y activan vías transmisoras de señales que inician respuestas antimicrobianas, tanto como la producción del interferón de tipo 1 y median la autofagia. Y esta vía STINC, que es un mecanismo importante de activación de las respuestas del interferón 1 inducidas por ADN. Luego hablamos de los receptores de tipo RIGHT, estos que son detectores también citosólicos del ARN vírico, que responden induciendo la producción de interferones antivíricos tipo 1. Luego los inflamasomas, que estos son complejos multiproteínicos y que se forman a nivel también citosol,
en respuesta de estos PAMP y DAMP, cuya función es generar formas activas de las citoquinas inflamatorias, específicamente la interleuquina 1 y la 18, como podemos ver en resumen en la diapositiva. Los receptores basurero o los denominados scavenger, estos vienen a ser expresados a nivel de la superficie celular. Llegan a mediar la captación de lipoproteínas oxidadas por las células. Luego hablamos de los receptores para péptido formilado, que son expresados a nivel de los leucocitos. Siguiente, por favor. Este receptor de péptido formilado, como les mencionaba, que está a nivel de los leucocitos, viene a reconocer péptidos bacterianos, de tipo bacteriano, que contienen aminoácidos, específicamente el N-formilmetionina, y llega a estimular el movimiento dirigido hacia las células, o bueno, de las células. Luego hablamos otros receptores de reconocimiento del patrón, que vienen a ser también importantes, las lectinas de tipo C, que es específicamente para glúcidos microbianos. Estos receptores celulares reconocen glúcidos en la superficie de los microbios, que así llegan a facilitar o mediar la fagocitosis de los microbios y la secreción de citoquinas, que estimulan la inflamación y respuestas inmunitarias adaptativas. Luego también estos receptores fagocíticos, que abarcan un grupo de moléculas en el punto de vista funcional y estructural, que llegan a presentar como característica común esta intervención en la captación por las células de las lipoproteínas oxidadas, algo muy importante. Siguiente. Doctor, buenas tardes. Yo voy a continuar con la exposición. ¿Me puede confirmar si me escucha, por favor? Ya. Bueno, componentes del sistema inmunitario innato. Aquí tenemos un cuadro de resumen, el cual habla de todos los componentes. Tenemos mecanismos externos, donde están las barreras físicas, como es la piel y mucosas, las barreras químicas, como podrían ser las lisosimas, las lactoperoxidasas, entre otras, y también las barreras biológicas, como nuestra propia microbiota. También existen mecanismos internos, como son los factores solubles, donde se encuentra la vía de complemento y las citoquinas. Y también están las células, que por una parte son citolíticas, son las células natural killer, y por otro lado también encontramos a los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Comenzando con los mecanismos externos, las barreras físicas de la piel y mucosa. Primero sabemos que la epidermis está formada por un epitelio, el cual, si es que se encuentra íntegro, va a actuar como una eficaz protección para impedir el ingreso de gérmenes. Pero en el caso de que haya alguna laceración o alguna solución de continuidad, puede que éste se torne vulnerable. Los epitelios que van a tapizar la luz de los sistemas conectados al exterior, que en este caso sería el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el reproductor y el urinario, también tienen adaptaciones destinadas a la defensa. Por ejemplo, en el caso del epitelio respiratorio, el cual posee células ciliadas, las cuales generan como un barrido del moco donde se quedan retenidas las partículas que ingresan a la vía respiratoria. Después también tenemos las barreras químicas. Sabemos que muchas sustancias presentes en las secreciones corporales tienen actividad antimicrobiana. Por ejemplo, la lisosima, que se encuentra en las lágrimas y en la saliva, la cual es capaz de degradar las paredes celulares de algunas bacterias. Por otro lado, el sudor, que también tiene sustancias antibióticas que impiden el desarrollo de microbios. También sabemos que el pH de las secreciones puede inhibir el desarrollo de algunos patógenos, por ejemplo, las secreciones vaginales que tienen un pH ácido. También el ácido clorhídrico, el cual es secretado por la mucosa gástrica, que acidifica el jugo gástrico, dándole un pH más o menos de 2.
lo cual va a hacer que este mate casi toda la totalidad de microorganismos que se encuentren presentes en los alimentos. Por otro lado, también otra barrera es la flora normal, la cual está formada por bacterias que se alojan en nuestro cuerpo en una convivencia, se podría decir pacífica, ya que son microorganismos que no nos van a dañar. Y cuando aparecen otros microorganismos patógenos, nuestra propia microbiota actúa como por competencia y las excluye. Dando un ejemplo de la importancia de estas barreras, en las personas desnutridas, como hay una escasez de alimentos, el organismo tiene que tener como que un ajuste para, se podría decir, economizar los recursos de alguna manera, por lo que no segrega la misma cantidad de ácido clorhídrico, entonces el jugo gástrico no es tan ácido, por lo que esas personas son más susceptibles a contraer enfermedades de transmisión alimentaria como sería el cólera. Con respecto a los mecanismos internos, los factores solubles, primero he considerado las vías de complemento. Este es un conjunto de unas 20 proteínas sintetizadas en el hígado que circulan por la sangre y el líquido extracelular. La mayoría de ellas se encuentran inactivas hasta que se llega a producir una infección. Y cuando una se activa, la siguiente se activa. Eso significa que se activan en cascada. Esta activación se produce por proteólisis, es decir, cuando hay una escisión en la cadena proteica y se van a ir activando. Una vez que se activan estas proteínas, eh, primero puede ocurrir una lisis directa del patógeno, donde se va a introducir en la membrana del patógeno y va a formar canales que alteren la permeabilidad del microorganismo, causándole la muerte. Por otro lado, también pueden actuar mediante un mecanismo denominado opsonización, en el cual el complemento se va a adherir a la superficie del patógeno, lo que va a favorecer la fagocitosis a cargo de los macrófagos. Y también pueden participar en la estimulación de la respuesta inflamatoria, reclutando fagocitos y estimulando la secreción de histamina. Por otro lado, también encontramos las citocinas, las cuales participan en el proceso de inflamación, principalmente la interleucina 1, la interleucina 6, el factor tumoral alfa y beta y la interleucina 8. Las funciones se van a explicar después. Mm, Ahora, hablando de las células, primero vamos a hablar de las células citolíticas, de las células natural killer, las cuales son un tipo de linfocitos que participan en la inmunidad frente a virus y a microorganismos intracelulares. Este tipo de célula posee moléculas que van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Es, es necesario recalcar que todas las células del cuerpo contienen este complejo de histocompatibilidad. Entonces, en el caso de que una natural killer vea que una célula no tiene este complejo, entonces la va a atacar, como estamos viendo en la imagen. Por otro lado, también están las células, las mononucleares, donde están los macrófagos, las células dendríticas, y las polimorfonucleares, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Eh, a manera de mencionarlos rápidamente, los monocitos tienen un núcleo en forma de riñón. Su diámetro oscila entre 16 a 24 micrómetros y constituyen el 8% de los leucocitos. Tienen una vida media más o menos de 70 horas. Por otro lado están los macrófagos, que tienen un diámetro de 25 a 50 micrómetros. Su núcleo es grande, único y central. Este es rico en lisosomas y está destinado principalmente a la fagocitosis. Con respecto a los polimorfonucleares, los neutrófilos, que tienen un tamaño de 12 a 15 micras, tienen forma redonda y su núcleo es multilobulado, puede ser de 2 a 5 lóbulos, los cuales se encuentran unidos por bandas de cromatina. También tienen gránulos numerosos y que son pequeños, y representa el 65% de los leucocitos. Por otro lado están los eosinófilos, que tienen un tamaño aproximado de 12 a 15 micras, con un núcleo bilobulado y un citoplasma con gránulos abundantes y que se encuentran agrupados. Y por último, los basófilos, que tienen un tamaño de 10 a 13 micras.
tienen una forma redonda con un núcleo bilobulado, pero que es difícil de observar porque en su citoplasma se encuentran numerosos gránulos voluminosos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las funciones del sistema inmunitario, lo innato frente a la estimulación de las respuestas inmunitarias adaptativas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, principalmente para entender conceptos básicos tenemos que la inmunidad innata es la primera línea defensiva contra los microorganismos que atacan a nuestro que nos atacan. Esta puede ser estimulada por estructuras comunes a los grupos de los organismos que atacan y principalmente a las específicas. Y tenemos que la respuesta inmunitaria adaptativa es protagonizada por células que reconocen y responden al antígeno con receptores antígenos específicos codificados por genes que han sufrido un proceso de recombinación somática. Este también puede permitir al sistema inmunitario disminuir de intensidad frente a un antígeno a medida que se va siendo eliminado. Devuelven la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasó? Doctor, la ha sacado del sistema, se está volviendo a conectar mi compañero. Ya, esperamos un momento. Diego Javier Cáceres está presente. Mientras que se conecta, vamos avanzando con la lista, ¿ya? Sí, doctor. Presente. Ok. Listo. Mónica Tico. Presente, doctor. Ok, señorita. Rodrigo Castilla. Presente, doctor. Muy bien. Ernesto Charca. Presente, Señor doctor. Ernesto Charca. Presente, doctor. Ok, ok. Yanela Condori, señorita. Presente, doctor. Ok. Lucero Cornejo. Presente, Cornejo, doctor. Ok, señorita. José Escalante. Presente, doctor. Ok. Bien, ingresa, me avisan, ¿ya? Bueno, estamos atentos. Jacqueline Escobedo. Presente, doctor. Jacqueline Escobedo, ya está. Presente, Esto, doctor. ok, señorita. Catherine Ferrer. Presente, doctor.
Catherine Ferrell, Presente, doctor. ¿Me escucha? perdón. Sí, ya la escuché. Señorita Pirina Pascunari, Pascunari, perdón. Señorita Pirina. Ay, caray. Ya, entonces, como que se justifica ya. Carla Gil, Presente, doctor. muy bien. María Gómez. Presente, Gómez. Señorita. Ok, señorita. Señorita, oh, perdón, señor Harold Guzmán. Presente, doctor. Ok. Señorita Magali Herrera. Presente, doctor. Ok. Señorita Milagros Luna. Presente, doctor. Ok. Continuaremos. Ha reingresado vuestra compañera. Disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí, señorita Eunice, le escuchamos. Continúe, por favor. ¿Dónde se quedó? Porque se cortó para todos. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Nos escucha usted? Aló. Señorita Eunice, Ya, doctor. ¿nos escucha? Ah, Señorita Eunice, nosotros la escuchamos. Si pudiera continuar. ya, Intermitente. sí, doctor. Está parpadeando su audio. Sí, se escucha, doctor. Doctora, Bueno, vamos a avanzar, creo, con la relación por mientras la señorita logra conectar bien su audio. Señor Marvin Mamani. Presente. Marvin Mamani, ya, ok. Señor Abel Marocho. Abel Marocho. Ya. Señorita Gabriela Mendieta. Señorita Gabriela.
Si son más de 3, este va a volver bravo. Señorita Alexandra Monterroso. Presente, doctor. Ok, señorita. Señor Rodrigo Orozco. Señor Rodrigo Orozco. Señor Juan Peñalosa. Presente. Okay. Señorita Anés Pinelo. Presente, doctor. Ok. Señorita Mari Puma. Presente, doctor. Ok. Señorita Luz Quecho. Presente, doctor. Muy bien. Señorita Ana Quintanilla. Presente, doctor. Ok. Señor Rubén Quirós. Presente, doctor. Ok. Señorita Stephanie Quispe. Presente, doctor. Ok. Señorita Flor Quispe. Presente, doctor. Ok. Señorita Michelle Rojas. Presente, doctor. Señor Horacio Salinas. Presente, doctor. Ok. Señor José Solís. Presente, doctor. Ok. Señorita Nicole Tagle. Presente, doctor. Trujillo. Perdón, disculpa. Ya, está bien. Señorita Jocelyn Tuco. Presente, doctor. Ok. Señorita Gloria Wharton. Presente, doctor. Ok. Perdón. Señor Pablo Sea. Presente, Pablo presente, Sea. doctor. Presente, doctor. Muy Estaba bien. hablando con el micrófono apagado. Presente, doctor. Ok. Ya, está bien, señor Pablo. Señorita Eunice, ¿está lista para continuar, por favor? Doctor, Sí, doctor, ¿me disculpe, se escucha? pasó mi apellido. Les repítame. Ahorita, señorita Eunice, un ratito resoluciono lo que la asistencia. Doctor, ¿De quién, qué me está hablando? Tunki ¿De quién me García, falta? Steven. García. Tunki García, doctor. Ah, perdón, Tunki García. Ya, está bien, sí está registrado. Gracias, Ya, doctor. nadie me... Ok. A ver, señorita Eunice, continuamos, por favor. Ya, doctor, ahora sí. Ahora sí, lo que va a reiniciar desde el principio para que lo entendamos mejor, porque estaba que parpadeaba el audio, señorita, por favor. Como no se ha Sí, avanzado doctor, mucho, disculpe. Sí, doctor, está bien. disculpe. Ya. Bueno, ahora voy a tratar el tema sobre las funciones del sistema inmunitario innato frente a la estimulación de las respuestas adaptativas. Siguiente, por favor. Como conceptos básicos, tenemos que la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra los microorganismos extraños. Esta se suele ser estimulada por estructuras comunes a grupos de microorganismos y principalmente no es específica. La respuesta adaptativa podría ser protagonizada por células que reconocen y responden al antígeno con receptores antígeno específicos y estos son codificados por genes que han sufrido un proceso de recombinación somática. Una de las características más importantes de la respuesta adaptativa es que permite al sistema inmune disminuir de intensidad frente a un antígeno a medida que ésta va siendo eliminado. Devolviendo así al sistema inmune a su estado basal. Siguiente, por favor.
La relación que guarda principalmente la inmunidad innata para activar lo que es una respuesta adaptativa se da por principalmente dos etapas. La primera etapa puede pasar si el microorganismo logra superar alcanzar todas las barreras epiteliales que ya mostraron mis compañeros. Cuando sucede esto, entran en acción varios mecanismos rápidos e inespecíficos. La capa epitelial puede producir principalmente péptidos dotados de una función antibiótica natural, que son las defensinas. Y también existen linfocitos intraepiteliales que pueden ser un puente con la inmunidad adaptativa y así poder relacionar ambas inmunidades. Una de las primeras cosas que ocurren en esta primera etapa, cuando un microorganismo ataca a nuestro cuerpo, es que se activan, se activa el complemento por la ruta alternativa y de las lectinas. Lo que pasa es que hay una destrucción y una absonización de microorganismos y se activan los leucocitos cuando pasa este proceso. Pero no todos los microorganismos se pueden activar y se pueden fijar bien en el complemento por la ruta alternativa. Siguiente, por favor. Mm, si esto no pasa, lo siguiente que puede pasar es que los macrófagos van a ser los principales efectores de la inmunidad innata en los tejidos y pueden servir como presentadores de antígeno para iniciar una respuesta adaptativa. O sea que la inmunidad innata mediante los macrófagos puede ser un precursor para que la respuesta adaptativa se logre activar. Cuando un macrófago reconoce por alguno de estos receptores, principalmente los glucanos de bacterias, los receptores para opsocinas como la porción FC del receptor C3b del complemento, cuando pasa esto, se pueden seguir tres importantes secuencias. Puede ocurrir una fagocitosis y la destrucción intracelular del patógeno, que va a ser principalmente suficiente para muchas bacterias, como Streptococcus pneumoniae, porque pero algunas de estas, perdón, poseen cápsulas polisacáridas gruesas que no son reconocidas por estos receptores, entonces no son difíciles de destruir. Lo siguiente que puede pasar si esto sucede es que el macrófago va a empezar a secretar citoquinas, que van a ser esenciales para la fase siguiente de la respuesta innata. Y luego ocurre un procesamiento proteolítico de proteínas del patógeno, con una presentación de algunos de sus péptidos en el surco de las moléculas MHC2. Esto va a suponer un papel muy clave para la inducción de la respuesta adquirida adaptativa. Luego de ocurrir la primera etapa, si el microorganismo no ha sido completamente destruido y ha logrado escapar a la activación del complemento por la ruta alternativa o a la fagocitosis de macrófagos, se va a poner en marcha esta segunda etapa que tiene por objetivo mantener a raya el patógeno, o sea, a la espera de la actuación del sistema adaptativo. Se dice que al cabo de unas 4 horas del comienzo de la infección, en una persona va a actuar una serie de respuestas carentes de memoria y de especificidad que van a ser muy dependientes de receptores relativamente invariantes. Aquí vamos a ver que van a actuar las citoquinas, que es uno de los principales, una de las principales proteínas que va a unir, como quien dice, la inmunidad innata con la adaptativa mediante la respuesta inmunoadaptativa. Tenemos que las citoquinas secretadas por los macrófagos actúan sobre el endotelio para amplificar la respuesta local a la infección y hacer la respuesta adaptativa más fuerte. Y entre estas citoquinas de la inmunidad innata que participan en esto, tenemos al factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Estas citoquinas van a ser producidas por los fagocitos activados, aunque también se producen por los linfocitos T y las natural killer, y pueden ser sintetizados por estos mismos. La principal función del factor de necrosis tumoral va a consistir en estimular el reclutamiento de leucocitos a la zona de la infección. Y esto se va a lograr de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Primero se activan células endoteliales para que puedan expresar moléculas de adhesión, cuyo fin
es hacer que la superficie celular más adhesiva para los neutrófilos inicialmente sea precisa y también también sea útil para los linfocitos. Aquí la inmunidad innata ya prepara, como quien dice, un endotelio para que la respuesta adaptativa actúe. Las otras citoquinas que actúan también son las linfotaxinas, que son proteínas encargadas de reclutar a los leucocitos hacia el sitio de inflamación y activas células endoteliales. La interleuquina 12 principalmente es uno de los principales y más importantes nexos entre ambos tipos de inmunidad. Se dice que la interleuquina 12 se sintetiza por macrófagos activados y las células dendríticas. Estos van a actuar sobre la inmunidad adaptativa como los linfocitos TCD4 y TCD8. Y la interleuquina 10 es básicamente una reguladora de la interleuquina 12. Entonces tenemos que la interleuquina 12 va a ser un nexo importante entre ambas inmunidades. Y la interleuquina 15, que es principalmente producida por los fagocitos en respuesta al receptor LPS. La principal función de este es estimular la proliferación de los natural killer. Siguiente, por favor. Y las citoquinas de la inmunidad adaptativa, principalmente tenemos la interleuquina 2, el interferón gamma. Cuando ya se activa principalmente el nexo entre la respuesta adaptativa, estos van a actuar para principalmente eliminar al microorganismo que ha logrado escapar toda la primera etapa de la infección y la interleuquina 2, principalmente cuando se encarga de, con ayuda de los linfocitos TCD4, reconocer a los antígenos, se va a iniciar una cascada de señalización intracelular que va a finalizar en la secreción de interleuquina 2 y en la expresión del receptor para interleuquina 2. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que los CD4 pueden secretar esta citoquina para estimularse a sí mismos. Y el interferón gamma va a aumentar la expresión de moléculas de clase 1 y 2 de las células presentadoras de antígeno e incluso puede aumentar la síntesis de las proteínas TAP en estas células. En relación con la inmunidad innata de estas citoquinas es que principalmente activan los neutrófilos, mejoran la capacidad lítica de las natural killer para tener una respuesta mucho más eficaz frente a los antígenos. Y en conclusión tenemos que las citoquinas son proteínas sintetizadas y secretadas por las células de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y median muchas de las funciones de estas. En nuestro trabajo se trató de demostrar que la inmunidad innata estimula la inmunidad adaptativa a través de las citoquinas, que es el principal puente. Y esta última la se utiliza para mejorar y poder aumentar su actividad y tener más eficacia. De esta manera podemos respuesta inmunitaria y a la adaptativa como un solo apartado, no diferentes conceptos. Gracias. Muy bien, creo que ya fueron las 3 exposiciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Ok, entonces, a ver, ¿alguna pregunta a los que han expuesto, chicos? ¿Algún aporte, algún comentario? Creo que no hay preguntas, doctor. A ver, bueno,
Solo comentar, ¿no? El sistema inmune está muy relacionado con, digamos, la carga genética de las especies, ¿no? Un sistema inmune, pues, es diferente dentro de una misma especie, ¿no? De un grupo étnico a otros grupos étnicos, ¿no? Por eso es que hay incluso algunas, digamos, predisposiciones, algunos cuadros de reacción, de predisposición a, digamos, a más infección o incluso a, digamos, reacciones inflamatorias aumentadas, reacciones en diferentes tejidos, ¿no? Que pudieran ser diferentes dentro de una misma especie, ¿no? O sea, el sujeto, digamos, A al sujeto D no son iguales cuando son expuestos a una misma bacteria, a un mismo virus, en mismas condiciones, ¿no? Son sujetos que genéticamente no somos iguales todos, ¿no? La raza, bueno, por decir quechua, que de acá de la zona, o pues no es diferente de los caucásicos o de los, por decir, de la zona de Japón, donde pues hay algunos, su sistema inmunológico no es igual, si bien en común tenemos, se supone que nuestra respuesta adaptativa es bastante similar, pero también dentro de lo que es similar, no siempre va a ser la misma respuesta, ¿no? O sea, eh, por dar un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si exponemos a sujetos de la misma raza o bueno, por ejemplo, por decir, a la salmonela, ¿no? Digamos que la misma comida, la misma dosis, no todos van a hacer la enfermedad de salmonelosis, ¿no? Entonces hay personas que tienen receptores de membrana a esta bacteria y pueden tener predisposición a hacer la infección, ¿no? Por tener los receptores, ¿no? Entonces, diferentes de otras. Igual en los virus, ¿no? Ahora incluso en nuestra poco querida COVID-19, pues también hay receptores de membrana, que no es lo mismo tener receptores incluso de niños, de adolescentes, de adultos, de ancianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los receptores son variantes dentro de una misma raza a veces, en función a veces a la edad. Entonces, por eso es que, digamos, esto de la inmunidad adaptativa no está, digamos, o sea, si bien se ha descrito varias, digamos, las barreras, ¿no? La primera, segunda, tercera, y eso, bueno, se va a ir repitiendo varias veces en las diferentes exposiciones. Esto no es, digamos, igual dentro de una misma, digamos, raza y tampoco entre las diferentes, o sea, en los grupos etarios y tampoco entre los diferentes sujetos, ¿no? Entonces, esto tiene cierta variabilidad. No diré que es una variedad notoria, pero bueno, para algunas enfermedades, por decirlo, se nota la diferencia, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, dice, ¿no? Bueno, esto no está todavía bien establecido, pero dicen que cuando por ejemplo, esta enfermedad última, ¿no? Que los del grupo O positivo tienen mejor sobrevivencia que los otros grupos. Eso, bueno, si bien no está bien establecido, pero en cierta forma, según lo que hasta el momento han encontrado, bueno, en función de los sobrevivientes, han encontrado estos hallazgos, ¿no? Entonces, esto pues todavía sigue siendo dentro de una posible respuesta, entre comillas, adaptativa, porque a veces lo adaptativo se va combinando, hay una intersección con lo adquirido, ¿no? Entonces, bueno, solo para comentar de que los receptores de membrana, ¿no? De nuestra anatomía de la especie humana, no son, entre comillas, constantes de niño o en las diferentes etapas de la vida, y tampoco son la misma, por decir, tienen la misma reacción dentro de la misma especie, ¿no? Entonces, bueno, más que todo acotar eso. A ver, jóvenes, tienen que hacer algunas preguntas. Este tema es interesante. No es muy divertido, pero es muy importante. Si pudieran
dar algunas preguntas, por favor, vamos a esperar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. A ver, Renzo, Doctor, sí. si quieres puedes mostrar otra vez tus láminas como para, digamos, aclarar. Lo aclaro breve, doctor. No estoy pudiendo proyectar mis diapositivas, pero respecto a estos receptores de tipo TLR-TOL, hablando de, primero, ¿qué son, no? Y su ubicación. Vienen generalmente a nivel de la membrana plasmática y a nivel de los endosomas. Bueno, ya lo pusieron en pantalla. Estos tipos de los receptores TOL, o sea, se dividen en dos grupos, ¿no? Los que están ubicados a nivel de superficie celular y los que están expresados a nivel de los endosomas. Estos que se encuentran a nivel de superficie celular son de 5 tipos. Son los receptores TOL TLR1, 2, 4, 5 y 6. Y los que se expresan a nivel de los endosomas vienen a ser los TLR3, 7, 8 y 9. Tienen reconocimiento distinto y variable entre todos. No llega a influenciar tanto en dónde se encuentren, pero como les había mencionado, por ejemplo, los TLR1 reconocen específicamente de los patógenos el triacil-lipopéptidos tanto de las micobacterias y de las bacterias gram negativas. Los TLR2 específicamente reconocen los peptidoglucanos y también lipoproteínas bacterianas. El TLR3 como el TLR7 y 8 reconocen el RNA viral. La diferencia entre el 3, por ejemplo, el 3 es RNA bicatenario, el 7 y el 8 es el RNA monocatenario. Por ejemplo, el 4 reconoce lipopolisacáridos específicamente de bacterias, pero gram negativas. Las TLR5, las flagelinas, y los TLR9, los dinucleótidos no metilados. Ya, bueno, explicar que también vienen a ser, por ejemplo, estos receptores se relacionan cuando hay un estrés, ¿no? A nivel celular, o donde está habiendo algún tipo de, bueno, simplemente muerte celular, ¿no? Generalmente inducido por lo que es la citoquina, la interleuquina de tipo 1. Eso sería, doctor. Ya. Por favor, Renzo, te agradecería que nos aumentes no sé si un par de láminas en relación Ya, justo a doctor. lo que has de comentar, para, digamos, tener el concepto, para poderlo repasar, ¿no? Porque Sí, la doctor, no se mente preocupe. humana, ¿ya? Entonces le aumentas, por favor, Sí, un sí. par, no sé si en 3 láminas, lo que Lo acabas de añado comentar. esto a una diapositiva adicional. Ya, por favor. Gracias. Doctor, gracias a usted. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, sí está bien. Sí, sí, está justo en el sílabus también lo hemos puesto. Sí, como base sí se puede decir de qué sería, porque los de medicina interna pues son muy variados y bueno, el ABAS va a estar mejor. Sí, está bien coger ese libro como base.
Ok. ¿Alguna otra preguntita o algún otro aporte? Bueno, me parece que por esta vez no está habiendo más preguntas. Bueno, como ya reitero, se van a ir dando giros de varios de estos temas reiterativamente. Más bien, hoy día tenemos calculado la primera práctica, pero me parece que de alguna forma algunas dificultades me comentaba Juan Diego, y esto me dice para que la siguiente clase ya empecemos con las prácticas. Bueno, por esta vez vamos a ceder a eso. Pues el próximo lunes a la hora, bueno, hasta el momento es nuestro horario a la hora que nos corresponde, empezaríamos el próximo lunes y vamos a calcular para hacer la primera práctica esa fecha. Entonces, el primer grupo de prácticas, pues tendría que escoger, buscar un tema para revisión clínica, ¿no? El primer grupo en sorteo ustedes lo calculan, como para que ya empecemos también con esta parte y podamos tener alguna mayor aplicación de lo que pudiéramos estar aprendiendo en relación a la práctica. Entonces, yo pediría que la siguiente clase, pues el resumen del tema escogido, me lo pasan a través del delegado a más tardar el día viernes, cosa que el lunes, con una revisión mía, ¿no? Podamos empezar la práctica y veamos cómo podemos adaptarnos, porque son 40, 41, ¿no? No sé si no harían falta uno que otro, pues vamos a ver cómo hacemos eso, porque idealmente nadie debe faltar, porque idealmente todos, por decir, arrancan con una nota más o menos del 19 y en función de lo que uno va faltando, va retrasando las cosas, pues va bajando, no sé si un cuarto, un tercio de punto, y entonces eso después, a veces si faltamos mucho no nos va a convenir, ¿no? Entonces, esto también tenemos que tomarlo en cuenta. Si no hay alguna pregunta más para poder de repente terminar las clases de hoy día y nos ponemos de acuerdo para la siguiente. Ya, ya digamos el 3, no los conozco. Ujú. Así es. Y vamos a ver cómo hacemos, como para que tampoco se canse, ¿no? Porque 3 horas continuas, si yo me canso, pues ustedes de repente se cansan mucho más. Sí, bueno, ya nos ponemos de acuerdo esa parte, ¿ya? Ya vemos cómo buscamos solucionar de mejor forma lo que nos corresponde en prácticas. Ok, si no hay más preguntas, terminamos la clase. Bueno, parece que vamos a tener que, bueno, buscar más espacio para poder. Hoy día nos hubiera alcanzado una regular práctica, ¿no? Mira, hubiéramos tenido casi 2 horas de práctica. Bueno, en realidad 1 hora y media siquiera, ¿no? Bueno, para la siguiente será. Si no hay más preguntas, terminamos con la clase de hoy día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenas noches. doctor. Gracias, doctor. Gracias, jóvenes. Hasta la próxima.